Un pensador francés afirmó que los gozos incompletos de este mundo nunca podrán satisfacer al corazón humano. Los gozos incompletos de este mundo nunca podrán satisfacer al corazón humano. Cada uno de nosotros tenemos anhelos que nada en este mundo lo puede satisfacer. Solo Cristo. Solo Él. Por eso cantamos a Cristo. Y cantábamos solo Cristo, solo a Él adoramos, solo a Él bendecimos. No existe nada que satisfaga completa y perfectamente el alma humana como Cristo. Miren lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, engaños vacíos, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, a las ideas de este mundo, y no según Cristo. Versículo 9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis, ¿qué dice mis hermanos? Completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es suficiente. Así se titula este sermón, mis hermanos. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para ti. Cristo es suficiente para tu familia. Cristo es suficiente para esta iglesia. Cristo es suficiente. Puede faltar todo, pero si tenemos a Cristo, estamos completos, mis hermanos. Y la meta de Satanás es que pensemos de otra manera. La meta de Satanás es que tú digas, si tengo salud, estoy bien, aunque no tenga Cristo. La meta de Satanás es que tú digas, si tengo a mis hijos bien, estoy bien, aunque no tenga Cristo. Si tengo trabajo y suficientes ingresos, estoy bien, aunque no tenga Cristo. Es todo al revés, al contrario, de la otra manera. Si tienes a Cristo, aunque no tengas nada, tienes todo lo que tu alma necesita. Colosas es la ciudad donde estaba esta iglesia de los colosenses, a la cual Pablo les escribe. Era una ciudad pequeña, podemos decir insignificante al lado de Roma o Jerusalén o las grandes ciudades de aquel tiempo. En su mejor época fue una ciudad que producía mucha lana, tenían una industria ovejera y producción de lana muy grande. Es indudable, dice un comentarista, que esta iglesia es la más pequeña y casi insignificante a la que Pablo escribió jamás una carta. La ciudad de Éfeso, una gran ciudad que tenía los bancos centrales de toda Asia. La ciudad de Filipo, importante por su comercio, pero Colosa no tanto. Pero ahí había un pequeño grupo de creyentes que amaban a Cristo, pero estaban en un gran peligro. ¿Cuál era el peligro que ellos corrían? Desviarse de Cristo, apartar sus ojos de Cristo. Yo quiero que comencemos hoy una serie, mis hermanos, de 3 sermones estudiando esta carta a los colosenses, algunos pasajes importantes de ella, preparándonos para el tiempo de el domingo de resurrección que viene en 3 semanas, que si Dios lo permite vamos a tener bautismos, mis hermanos, por la gracia de Dios y para su gloria. Y vamos a ir subiendo esta montaña hasta llegar a la cúspide. Vamos a considerar a Cristo, vamos a llenar nuestros pensamientos de Cristo. Entre semana llévate esto y medítalo allá en tu casa. Pensemos mucho en Cristo esta semana, mis hermanos. Esta iglesia de Colosa no la fundó el apóstol Pablo, sino un hombre llamado Epafras, que seguramente, posiblemente más bien, había sido uno de los convertidos de Pablo en Éfeso. Y había crecido en el evangelio y lo habían enviado a plantar esta iglesia. Epafras estaba preocupado por lo que estaba sucediendo en la iglesia y viajó, ¿saben cuánto, mis hermanos? 1200 millas en aquel tiempo, en barco y a pie,
y en carreta y sobre caballo y lo que fuera, 1200 millas para reunirse con Pablo en Roma, para hablar con Pablo y contarle que había un peligro grande allá en la iglesia en Colosa. Y Pablo entonces escribe esta carta. La herejía que amenazaba a la iglesia de Colosa era una mezcla de ideas del mundo, filosofía griega y judaísmo, legalismo. Algunos decían, Cristo está bien, pero necesitas todo este conocimiento especial. Y otros decían, Cristo está bien, pero necesitas cumplir estas leyes judías, estas fiestas y estas ciertas comidas que tienes que reservarte de ellas. En otras palabras, lo que decían los falsos maestros infiltrados dentro de la iglesia es, Cristo no es suficiente. Y Pablo escribe Colosenses para decir, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. El tema del libro, mis hermanos, puede ser resumido en el capítulo 3, versículo 11. Miren conmigo lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 11. ¿Están conmigo, mis hermanos? Amén. Donde no hay griego ni judío, en este nuevo hombre que Dios ha formado, donde todos somos parte de este cuerpo, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Estas diferencias de clases sociales y étnicas, Cristo las tiró a un depósito de basura por allá. Y termina Pablo el versículo 11 diciendo, sino que Cristo es, ¿qué, mis hermanos? El todo y en todos. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Él es Dios, versículo 9 del capítulo 2. Él es el creador, capítulo 1, versículo 16. Él es el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, en capítulo 1 de Colosenses. Pablo nos dice eso. Él es el Salvador. Él es la cabeza de la iglesia. Pablo escribe Colosenses para regresar a Cristo al lugar correcto, al lugar que le corresponde en la iglesia, al lugar de preeminencia. Que nada ocupe el lugar de Cristo. Que nadie ocupe el lugar de Cristo. Cristo es suficiente. Hermano, hermana, Cristo es suficiente para ti, aunque tú no tengas buena salud. Cristo es suficiente para ti, aunque tus hijos no estén en el camino que tú quieres que estén. Cristo es suficiente para ti, aunque tú no tengas trabajo. Cristo es suficiente para ti, mi hermano. Cristo es suficiente. Él es el que sustenta tu vida, el que te sostiene, el que te lleva de la mano y el que te va a sacar de ese hoyo profundo en el que estás. Miren conmigo en el versículo 8 de nuevo, mis hermanos. Capítulo 2, versículo 8. Mirad, estén atentos, miren que nadie los engañe. Satanás quiere engañarte y quiere hacerte pensar que hay satisfacción en otras cosas que no son Cristo. Y no hay satisfacción en ello, mi hermano. Ascender en el próximo escalón laboral es bueno, y si Dios te lo permite, gloria sea a Él. Pero eso no va a satisfacer tu alma. El sexo, Dios lo creó para la procreación y nuestra bendición. Pero si no hay, Cristo es suficiente. Aunque Satanás te quiera hacer pensar que necesitas tener relaciones sexuales o ver pornografía para estar satisfecho. ¿Y saben lo único que produce eso, mis hermanos? Un vacío más grande en tu vida. Un vacío más grande en tu vida. Mirad, estén alertas, que nadie les engañe. Por medio de filosofías, de sabiduría humana y huecas sutilezas, engaños vacíos. El mundo está lleno de mensajes de Satanás por aquí y por allá, de que tú necesitas algo más aparte de Cristo. Si tú enciendes la televisión, el carro que tú tienes es una basura comparado con el que te están ofreciendo ahí. Y tú necesitas esa camionetota, ¿verdad? Que tienes que subirte una escalera para subirte en el asiento del auto, ¿verdad? Y tú necesitas esa camioneta.
Yo tengo un amigo que vive en una casa, paga, linda, doble planta, 2 estacionamientos, preciosa. Y se fueron a ver casas, ¿verdad? Y encontraron una el doble de grande, con unos ventanales enormes, con un vista a un lago, preciosa la casa. Necesitamos de esta. Se metieron en una deuda de $400,000 y terminaron regresando a la otra casa porque después de meses ahí, la casa esta grandota, bella, fue perdiendo el lustro, el brillo y empezaron a notar que las paredes no eran tan sólidas como ellos habían visto, ¿verdad? Y que había que hacerle reparaciones como la casa anterior y sus corazones no encontraron la satisfacción que esa casa les prometió al inicio. Pastores, que si tan siquiera tuviera otra mujer, otra esposa, entonces sería satisfecho. Platicaba con un hombre que me decía, es la tercera, pastor, pero ahora con la cuarta, ahora sí, ya la encontré. ¿Qué le dije yo? ¿No miras el patrón? ¿No miras el patrón de vida que estás llevando? ¿No ves el patrón de vida que estás llevando? La primera no fue suficiente, la segunda tampoco lo fue, la tercera tampoco lo fue, tu corazón sigue vacío y en lugar de ir a Cristo, tú vas a buscar otra mujer. Cristo es suficiente. Y mi primer punto es, no busques fuera de Él. Cristo es suficiente, no busques fuera de Él. Miren que nadie los engañe con todas estas ideas falsas de que hay satisfacción fuera de Cristo. El deseo de nuestro enemigo Satanás es que quitemos nuestra mirada de Cristo. Ese es el deseo de él. Él quiere que si pecas, si tú cometes pecado y tienes culpa, pongas tus ojos en tu culpa y no en Cristo. Él quiere que si tú no pecas y eres una persona recta y moral, tú pongas tus ojos en tu rectitud y no en Cristo. Te engaña de un lado con culpa y te engaña del otro lado si no tienes culpa. Pero ¿cuál es su meta? Quitar tus ojos de Cristo. Él quiere que si tienes ahorros, tú pongas tus ojos en esos ahorros y no en Cristo. Pero también Él quiere que si tú eres pobre, pongas tus ojos en tu pobreza y en tu necesidad y no en Cristo. Satanás quiere que si tú estás enfermo, pongas tus ojos en esa enfermedad y no en Cristo, y que encuentres tu identidad en esa enfermedad y no en Cristo. Pero por el otro lado, Satanás también quiere que si tú estás saludable, tú pongas tus ojos en tu salud y no en Cristo. Satanás quiere que si tú tienes hijos, pongas tus ojos en Cristo y hagas de ellos tus dioses pequeñitos. Y por el otro lado, Satanás quiere que si tú no tienes hijos, tú pongas tus ojos en ese hecho de que tú no tienes hijos y no en Cristo. Satanás quiere que tú pongas tus ojos en tus talentos y no en Cristo. Y si no tienes talentos y nadie te toma en cuenta, ay, pues mira, pobrecito de mí, no sirvo para nada, no tengo los talentos que yo quisiera tener. Y Satanás quiere que tú pongas tu vista en esa falta de talentos antes que ponerlos en Cristo. Él quiere que Cristo sea olvidado o al menos puesto al margen. En tu vida, en tu familia y en esta iglesia. El error más grave de los falsos maestros en Colosas fue que siguieron sus vidas espirituales con una visión natural. Este mundo, esto me va a dar satisfacción a mí. Esto va a llenar mi alma. No fueron a Dios para aprender a Él, no acudieron a recibir esa especial revelación de Cristo que estaba disponible para ellos. Ellos decían filosofías por un lado, otros decían las leyes del Antiguo Testamento. Y Pablo dice, Cristo, solo Cristo, Él es suficiente. No importa dónde estés o cómo estés, Cristo es suficiente. Dice un escritor que la mayoría de nuestros problemas cristianos y errores de pensamiento vienen precisamente por olvidar o marginalizar a Cristo. Si tú estás luchando con un pecado, ¿qué necesitas? ¿Que te liberen de algún demonio que tienes metido?
O que tú tengas un sueño, una visión, una profecía y entonces serás verdaderamente libre. ¿Qué necesitas si tú estás batallando con un pecado? Necesitas a Cristo. Necesitas ver a Cristo. Apreciar su belleza y su majestad. Que Él sea tan grande que este pecado con el que tú estás batallando pierda su brillo. Por el brillo de Cristo. Por la grandeza de Cristo. Por la majestad de Cristo. Cristo es suficiente. No busques nada fuera de Él. No busques nada fuera de Él. En segundo lugar, mis hermanos, Cristo es suficiente. Él es a quien tú necesitas. No hay nada que tú necesites que no esté en Cristo. Cristo es todo lo que tú necesitas. Lo voy a repetir porque parece un trabalengua, ¿no es cierto? No hay nada que tú necesites que no esté en Cristo. Cristo es todo lo que tú necesitas. Cristo es todo lo que tú necesitas, mi hermano, mi hermana. Miren el versículo 9, lo que dice Colosenses 2:9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Con esta frase Pablo afirma que Jesús es Dios. No es un poquito Dios. No es un mini Dios. No es un diosito. Jesús es Dios, soberano, creador, sustentador de todo lo que existe. Él es la imagen del Dios invisible, dice Pablo en el capítulo 1. Él es Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo voy a preparar morada y donde yo esté, ustedes también estarán. Y los discípulos le dijeron, ¿y cómo vamos a saber dónde estás? Y Jesús le dijo, tú conoces el camino. ¿Y cuál es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y empezaron una discusión ahí con sus discípulos y Jesús le dijo a uno de ellos, tú has estado conmigo y me conoces. ¿Cómo dices que no has visto al Padre? Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Cristo es suficiente. Él es todo lo que tú necesitas, mi hermano. ¿Cómo respondió Pablo a estos falsos maestros? Pablo se enfocó en la persona y en la obra de Cristo. Hermano, hermana, Cristo no es algo que tú necesitas. Cristo es a quien tú necesitas. No es que ya tienes casa, carro, trabajo, familia, hijos, y ¿qué más me falta? Como le hace falta algo de chispa a mi vida, ¿verdad? Metamos a Cristo. No, Cristo no es algo que tú necesitas, Cristo es a quien tú necesitas. Y solo a Él lo necesitas. Aunque tu esposo no te ame como tú esperas que Él te ame, Cristo es suficiente para ti. Aunque tus hijos no te respondan como tú quieres que te responden, Cristo es suficiente para ti. Cristo es suficiente. Y cualquiera puede venir a Él. Si tú tienes a Cristo, tienes todo lo que necesitas y estás satisfecho. Porque conoces a Dios a través de Él y tienes a Dios. Un escritor lo puso en estas palabras: el centro, la piedra angular, la joya de la corona del cristianismo no es una idea, un sistema o una cosa. No son reglas. No es venir a la iglesia, el centro del cristianismo. Es Jesucristo. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y bondad. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Pon tus ojos en Cristo, hermano. Hermana, pon tus ojos en Cristo. Una y otra vez te lo recuerda la palabra. En Hebreos capítulo 12. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Poniendo nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Cristo es a quien necesitas. ¿Estás fallando como padre? ¿Te sientes un fracaso como padre? Mira a Cristo, mi hermano. Mira a Cristo. Él es el buen pastor que te va a guiar a través de esos días turbulentos de la paternidad o de la maternidad. Mira a Cristo. Piensa en Cristo. Medita en Cristo. Él es suficiente. Yo quiero que vayamos a Eclesiastés y veamos el ejemplo de un hombre que literalmente lo probó todo. Literalmente lo vio todo.
Este hombre es el testimonio vivo de que nada en este mundo satisface, solo Cristo. Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. Y vamos a ir directo al versículo 12. El que escribe esto es Salomón. Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra en este momento. Obviamente hasta la llegada de Cristo Jesús. Eclesiastés capítulo 1, versículo 12. ¿Están conmigo, mis hermanos? Dice así la palabra del Señor. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Ahí nos está poniendo todas las credenciales, ¿no es cierto? Tuve los recursos suficientes, tuve el tiempo suficiente, las personas suficientes disponibles enfrente de mí. Versículo 13. Y di mi corazón. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Me entregué. Me entregué. ¿A qué se entregó, mi hermano? A inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este hombre dijo, tengo un propósito, examinarlo todo, a ver dónde encuentro lo que de verdad vale la pena. Se entregó este hombre a buscar en este mundo algo que llenara su alma. Me di por completo a esto. Él dio su corazón, mi hermano. Mire lo que dice el versículo 13, sigue hablando. Di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ello. ¿Qué dicen, mis hermanos? Es vanidad. ¿Qué es algo vano? Es algo vacío, mis hermanos. Sí. Es algo vacío, es algo que no tiene sustancia. Es algo que no satisface verdaderamente. Versículo 17, este hombre se dio a los estudios y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Miren más adelante conmigo, mis hermanos, en el versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia, añade dolor. Esto de las tareas y de las matemáticas y las ciencias. Yo pensaba que ahí, en esos estudios, iba a encontrar mi satisfacción, pero ahí no estuvo la satisfacción de mi alma. Capítulo 2, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, otra cosa, pasemos a otra etapa. Te probaré con alegría y gozarás de, ¿qué dicen mis hermanos? De bienes, todas las riquezas y posesiones posibles. Tampoco en ellas. Versículo 2, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? A la diversión y al placer. Este hombre se contrató a algunos comediantes, ¿verdad? Por ahí, para que vinieran a entretenerlo, algunos músicos. Mire, más adelante dice, mis hermanos, en el versículo 8 del capítulo 2, me amontoné también plata y oro. Esto es dinero en abundancia, mis hermanos. Dice la palabra que en el tiempo de Salomón la plata vino a ser como piedras en su reino. O sea, tanta abundancia había que la plata era considerada como piedras que las encontrabas tú tiradas en la calle. Y tesoros apreciados de reyes y de provincias. Me hice con cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. O sea, este hombre trajo a su corte real toda clase de comediantes y músicos y concertistas. Y él dijo, toquen para mí, ¿verdad? Y después las cosas iban perdiendo el brillo. Miren lo que dice el versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne. ¿Con qué, mis hermanos? Con vino, con bebidas. Y vamos a la bebida y vamos a la otra. Y entonces ya estas no funcionan. Ahora vamos a las más fuertes y vamos a las otras que son más fuertes. Y hermanos, algunos de ustedes tienen esa experiencia. No satisface la bebida. No satisface el corazón humano. Versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Este hombre se dedicó a construir edificios, a proyectos laborales. En el versículo 8, ahorros, amontoné plata y oro. Hermano, ¿cuál es la conclusión a la que llegó este hombre? Versículo 10 y 11. Capítulo 2, 10 y 11. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Imagínese eso, hermano.
Ninguna cosa que desearan. Comida, toda la que él quisiera. O sea, la carne asada que usted hace en el patio de su casa, eso era un chiste para Salomón. Ese hombre hacía fiestas que duraban una semana y le daba de comer a todo el pueblo. Hermano, este hombre tenía todo lo que él quería. No hubo cosa sobre lo que él no pusiera su mano. Mujeres, relaciones sexuales. Ustedes saben cuántas esposas tuvo Salomón, ¿no es cierto? Entre todas las esposas y las mujeres de compañía que tenían, 1000. ¿Y qué dice en el versículo 10, mis hermanos? Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, ¿qué dicen mis hermanos? Todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Si tú estás en esa búsqueda por satisfacer tu alma en este mundo, lee esto de Salomón y apártate de ese camino, porque nada te va a satisfacer. Solo Cristo. Cristo es suficiente. Salomón termina Eclesiastés diciendo, este es el resumen de todo el discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Así concluyó su investigación. ¿Qué clase de investigación, no es cierto? Si tú piensas que has disfrutado la vida, tú no la has disfrutado ni un poquito como este hombre lo hizo. Y aún este hombre dijo, todo es vanidad, es vacío. Corro detrás de las cosas tratando de satisfacer mi alma y nada me satisface. Si tan solo, pastor, mi esposo fuera diferente, mi trabajo fuera diferente, mis hijos fueran diferentes. Cristo es suficiente, mi hermano. Cristo es suficiente, no busques fuera de Él. Cristo es suficiente, en Él está todo lo que necesitas. Él es a quien tú necesitas. Un pastor de siglos pasados, Robert Murray Machín, dijo, aprende mucho del Señor Jesús. Por cada mirada a ti mismo, mira 10 veces a Cristo. Él es totalmente digno de ser amado. Tan infinita majestad y al mismo tiempo tanta mansedumbre y gracia. Deja que tu corazón se llene con un sentimiento de dulzura y excelencia de Cristo. Deja que tu corazón se llene, mi hermano, con ese sentimiento de la dulzura y de la excelencia de Cristo. Él es suficiente. Él es suficiente. Cristo es suficiente, mi hermano. El tercer punto que yo tengo aquí, si lo tienes a Él, estás completo. Miren lo que dice el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. Colosenses 2:10. En Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por supuesto, hermanos, los falsos maestros son muy astutos. Son muy astutos. Ellos no van a llegar diciéndote, olvídate definitivamente de Cristo. Ellos van a decir, mira, aquí tenemos un sistema, mete a Cristo aquí adentro. Ellos no te van a decir, olvídate del todo de Cristo. No. Todas estas cosas, y mete a Cristo también si tú deseas, ¿verdad? Pero esto solamente lo que hace es quitar a Cristo del lugar que le corresponde, ese lugar de preeminencia. Pablo dio el verdadero y duradero antídoto a esta falsa enseñanza. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él. La pregunta para ti es, ¿necesitas algo más si tú tienes a Cristo? ¿Necesitas algo más si tú tienes a Cristo? Un comentarista lo dice, en Cristo hay tal perfección que nada puede ser añadido a Él. En Cristo estamos completos y Él es suficiente para nosotros. Yo quiero que vayamos a Filipenses, mis hermanos. Vamos a concluir con este testimonio
de este hombre fariseo que tenía, según su mundo y el mundo que le rodeaba, todo lo que él necesitaba. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Pablo dice, ¿están conmigo, hermanos? Sí. Pablo dice, aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí saca todas sus credenciales el apóstol Pablo. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hermanos, todas las cosas que desde su niñez él había entendido que necesitaba, todas las tenía Pablo. Todas. En nuestro contexto, nosotros diríamos, hablando materialmente, ¿no es cierto? La casa de mis sueños, el auto de mis sueños, la televisión de mis sueños, los hijos de mis sueños, el matrimonio de mis sueños, todo esto lo tengo yo. Imagínense una persona bien ordenadita, bien decente, ¿verdad? Con su esposa ahí al lado, con sus hijitos tranquilos, bajándose de una camionetota de esa Suburban y yendo todos bien lindos y ordenaditos ahí a comprar su mandado, con todas las tarjetas del banco disponibles y con todas esas tarjetas, no en deuda, sino con más de la cuenta y todo bien ordenado, y tú los ves llegando a su casa, una habitación bastante grande para cada niño y todo es el sueño americano ahí cumplido en esta hermosa familia, ¿verdad? Y un trabajo precioso, y 2 semanas al año se van de vacaciones a pasarla a un lugar paradisíaco ahí en Punta Cana, República Dominicana, y tan precioso todo y tan bello. Y tú dices, wow, tienen todo lo que una persona sueña con tener. Lo que desde pequeños nos empiezan a meter en nuestra cabeza que es lo que necesitamos. Pablo tenía todo lo que desde pequeño le habían metido en su cabeza a él que él necesitaba. Pablo lo tenía todo. Todo. Y miren lo que dice el versículo 7, mis hermanos. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Todas estas cosas yo les había considerado una ganancia. Este es un término de contabilidad. Que con este término se reportaban beneficios de una transacción. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, esto es, por estiércol, para ganar a Cristo. Yo estas cosas las tenía por ganancia y ahora las tengo como pérdida. Este término pérdida es otro término de contabilidad, con el que se reportaban las pérdidas que tuvo una persona en un negocio. Pablo tenía 2 hojas donde analizaba su vida, mis hermanos. En la primera hoja, Pablo reportaba las cosas valiosas que él consideraba. En la segunda hoja, Pablo reportaba todas las cosas sin valor. Cuando Pablo conoció a Cristo, todas las cosas de esta lista, de estas cosas que él consideraba valiosas, se pasaron para acá. Comparado con Cristo, dice Pablo, todo lo demás ocupa un segundo lugar. Prefiero a Cristo antes que tener todas las credenciales del mundo y la mejor reputación delante de mi gente. Pablo perdió mucho cuando conoció a Cristo, mi hermano. Toda la reputación, todos los aplausos, todos los halagos, todas las felicitaciones, las medallas de reconocimiento de su nación, todas las perdió. Pero él dijo, me quedo con Cristo. Si tú me pones a decidir, yo me quedo con Cristo. Cristo es suficiente para mí.
No hay otro como Cristo. No hay nadie como Cristo. Me puedes dejar sin nada. Y Pablo muchas veces en su vida estuvo literalmente sin nada. Me puedes dejar sin nada, dice Pablo. Sin reputación, sin amigos. Me puedes dejar sin nada. Yo tengo a Cristo, estoy completo en Cristo. Tengo todo lo que yo necesito en Cristo. Y Pablo llegó a decir, mis hermanos, en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solamente en Cristo Jesús se halla la vida y Él es el autor y la fuente de la vida misma. Si le conocemos correctamente, encontraremos que nada es tan deseable, tan agradable como Él, escribió un puritano. Nada se compara a Cristo. Nada se compara a Cristo. No busques más. No busques más. Si estás en Cristo, tienes todo lo que tú necesitas. Cristo es suficiente, mis hermanos. Cristo es suficiente para ti individualmente como persona. Cristo es suficiente para tu familia, para tus hijos. Y Cristo es suficiente para esta iglesia. Lo puedo decir con unas palabras más directas. Esta iglesia con Cristo tiene todo lo que necesita, aunque tú no estés. Y aunque yo no esté. Por eso la meta de nosotros como padres es guiar a nuestros hijos a Cristo, a que dependan de Cristo, porque si yo falto, ellos tienen a Cristo, que es lo mejor. Por eso nuestra meta al hacer discípulos es llevar a los discípulos no a descansar en nosotros y a depender de nosotros, sino llevarlos a Cristo, para que conozcan más a Cristo. Yo les pido que inclinen sus rostros y vamos a orar, mis hermanos. Padre, nosotros todos los días somos bombardeados con ideas de este mundo que nos gritan en nuestros oídos, en nuestra mente, que necesitamos algo más que Cristo. Tal vez es otro auto, o tal vez es sexo, o pornografía, o bebida, o con mudarnos a otra ciudad, entonces ahí encontraremos lo que está buscando nuestra alma. O tan solo con que nuestros hijos vivan como nosotros queremos que vivan, entonces nosotros estaremos tranquilos. Padre, no permitas que nosotros seamos engañados por el mundo y por Satanás, Señor. Cristo es suficiente. Recuérdanos eso una y otra vez cada día, Padre. Recuérdanos eso porque nosotros estamos todos los días siendo atacados por ideas del mundo que nos dicen que necesitamos algo más o alguien más. Nosotros hemos entendido por tu palabra que Cristo es todo lo que necesitamos y que no hay nada que nosotros necesitemos que no esté en Cristo. Como individuos queremos estar satisfechos en Cristo. Como familias queremos caminar juntos, recordándonos unos a otros que Cristo es suficiente. Como iglesia, Señor, queremos recordar una y otra vez que Cristo es suficiente. Queremos darle ese lugar de preeminencia que merece Cristo tener, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares y también en esta iglesia. Dios, que Cristo sea la satisfacción de nuestra alma y de nuestro corazón, Señor. Que los anhelos de nuestra alma sean satisfechos por Cristo. En las luchas que nosotros tenemos día tras día con el pecado, Señor, que Cristo para nosotros sea más bello que estos placeres menores que trae el pecado, Señor. Que Cristo sea más bello que todo el dinero de este mundo, Señor.
Que Cristo sea más bello que todo el placer que da la bebida, o el sexo, o cualquier otra cosa. Que Cristo sea más bello para nosotros, Señor, porque Él es bello. Pero ayúdanos a ver, Señor, quita el velo de nuestros ojos, para que nosotros veamos con claridad que Cristo es mejor, que Cristo es superior, que Cristo es suficiente, que no necesitamos nada más. Mientras estamos así en esta actitud de oración, yo quiero hablar contigo que no conoces a Cristo. Que tal vez ahorita estás pensando, ¿y de qué es lo que está hablando este hombre? Tal vez ahorita tú estás pensando, yo jamás he experimentado esa satisfacción de la que tú estás hablando en Cristo. Hay buenas noticias para ti. Cristo hoy perdona y limpia de pecados. Y hay salvación para ti. La palabra de Dios enseña que nosotros todos somos pecadores y hemos sido rebeldes contra Dios. Nos hemos rebelado contra Él, contra su voluntad, contra su ley, contra su palabra. Pero Él envió a Cristo su Hijo para que Cristo viviera una vida perfecta y muriera en la cruz como sustituto, tomando el lugar de los pecadores. Yo te ruego hoy que tú te arrepientas de tus pecados, de tu maldad y confíes en Cristo, porque Él es la satisfacción verdadera y duradera para tu alma. Si tú no conoces a Cristo, puedes hablar con Dios en una oración que nazca de tu corazón y decirle algo como esto: Dios, yo reconozco que yo soy pecador, reconozco que estoy apartado de ti y me arrepiento de mis pecados hoy y confío en Jesús como mi Salvador. Puedes tomar las palabras de un hombre que escribió hace cientos de años y decir: soy débil en mí mismo, pero Cristo es fuerte y yo soy fuerte en Él. Soy insensato en mí mismo, pero soy sabio en Él. Lo que falta en mí mismo lo tengo en Él. Él es mío y su justicia es mía. Aunque tengo una experiencia diaria de mis pecados, sin embargo, hay más justicia en Cristo que pecado en mí. Refúgiate hoy en Cristo, que es suficiente Salvador. Padre, gracias, Señor, porque tú nos diste a Cristo. Y gracias porque todos los que estamos en Él estamos completos y no nos hace falta nada. Ayúdanos a seguir meditando en esta verdad durante toda esta semana, Señor. Cristo es suficiente. Bendice a tu pueblo con tu paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.